mesa esta mañana, teniendo 3 invitados, 2 mujeres y un hombre, teniendo por supuesto a Jacob, que fue legisladora, senadora, como saben, Adriana también, y teniendo a Anthony, que es de una fundación que ahorita nos va a explicar. Hace un ratito hablaron de el Reino Unido como un modelo a visualizar y a seguir. Bueno, él viene precisamente de una fundación del Reino Unido y creo que va a ser muy interesante esta mesa. Por supuesto, ofreciéndoles una disculpa a nombre de Rosario Green, que nos habló para decirnos que tuvo alguna complicación, pero estoy segura que eso nos permitirá también, por supuesto, escuchar tal vez algunos cuestionamientos un poquito más de ustedes y darles un poquito más de tiempo a quienes hoy nos acompañan. Creo que siempre lo más importante cuando se hace un evento de esta naturaleza es, yo creo, definir el nombre. Y entonces solo quiero ponerles en ese contexto para iniciar dándoles la palabra a quienes nos acompañan, que es a los que me interesa que ustedes escuchen, y decirles que cuál es el contexto. Es un conversatorio, queremos platicar un diálogo con ustedes en este Senado de la República, queremos escucharles, además de agradecerles su presencia, sobre lo que está haciendo México. Ya escucharon qué hace nuestra agencia AMEXIT, qué hace nuestra agencia de cooperación, y por qué es importante esta cooperación internacional para el desarrollo. Y 2, ¿qué tipo de desarrollo? Un desarrollo que está normado y que está regulado por algo que nos une a más de 190 países, que como todos ustedes saben, son por supuesto la Agenda 2030, que se firmó ante Naciones Unidas y que, como aquí se ha señalado, tiene aspectos relevantes, tiene 17 objetivos muy puntuales, además de acciones muy concretas, y a través de las cuales queremos lograr un desarrollo equilibrado, queremos lograr un desarrollo sostenible, queremos lograr un desarrollo de todos los países que firmaron estos objetivos 2030, que están muy establecidos y que nos van a permitir, por supuesto, tener la misma hoja de ruta, la misma meta, y sobre todo calificar, como se dijo hace un momento, a todos los países firmantes de estos objetivos con indicadores, con cifras y con estándares que se están hoy construyendo y que se están trabajando, que van a ser los mismos para todos los países. Entonces, no solamente vamos a lograr un desarrollo equilibrado, sino que vamos a poder medir cómo esos países dan respuesta a ese compromiso que se firmó el año pasado, y entre los cuales yo resalto la aportación que tuvo nuestro país, México, al poner sobre la mesa temas fundamentales como son, por supuesto, el desarrollo equilibrado, el desarrollo igualitario, como es el tema de el tema de género, el tema en salud, en fin, todo lo que ustedes ya conocen y que ya saben de estos 17 objetivos importantes. Así que, sin más, agradeciéndoles a todos su presencia y su participación, yo quiero empezar esta segunda mesa dándole la palabra, y si ustedes me lo permiten, leyendo los antecedentes curriculares de la maestra Adriana González Carrillo. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Cuenta con una larga trayectoria legislativa. Ha sido diputada federal en 2 ocasiones, 2003, 2012. Durante la legislatura 59 fungió como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y también siempre ha sido integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. En la pasada legislatura, en la 62, que tuvimos el gusto de trabajar de manera conjunta, ella se desempeñó como presidenta de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Asimismo, fue senadora del 2006 al 2012 y durante la 60 legislatura se desempeñó como secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República y luego fue presidenta en la 61 legislatura de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. De 2006 al 2008 se desempeñó también como subcoordinadora de política exterior en el Grupo Parlamentario del Senado de la República. Pertenece al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y es integrante del Foro para el Futuro México-Estados Unidos de la Universidad de Berkeley, con el convenio con el ITAM. Así que nuevamente te damos la bienvenida, Adriana, es un gusto tenerte aquí y tienes la palabra. Claro, con gusto.
Muy buenos días a todos, a todas nuestras amigas y amigos que nos acompañan. Agradezco, por supuesto, a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, a su presidenta, a sus integrantes, por la invitación. Reconozco, sin duda alguna, el trabajo de la MEXID. También usaré el mismo término que tus amigos, Gina, con el que te nombran. Muchas gracias, Gina, por estar aquí y por invitarme a este evento. Por supuesto, también saludo a nuestros amigos del panel. Por supuesto, quiero reconocer a la senadora Angélica Araujo, quien nos tocó compartir muchos eventos en favor de México en la pasada legislatura. Muchas gracias por moderar esta mesa, este panel. Y a mi amiga, la senadora Jacob Polensky, quien compartimos 6 años de trabajo conjunto en la 60 y 61 legislaturas en el Senado de la República. También a Anthony Smith, quien nos acompaña en este panel de la Fundación Westminster. Quiero decir que es un honor el poder ver los resultados concretos de la creación de una ley de cooperación internacional a 5 años, ver que está en rieles, que avanza, que camina y que tiene grandes retos por delante. Yo quiero participarles un poco del proceso en el que nosotros decidimos avanzar en la creación de esta ley, que como ustedes saben, y hay que reconocerlo así, la senadora Rosario Green, quien no nos puede acompañar el día de hoy, pero la traigo aquí al panel porque ella fue la que presentó la iniciativa de creación de esta ley. Cuando alguna vez me tocó platicar con ella muy al inicio de la legislatura, yo le comentaba que en ese momento el partido en el gobierno era el Partido Acción Nacional, con el canciller Jorge Castañeda. Se decidió que se eliminara lo que ella había creado durante su mandato como secretaria de Relaciones Exteriores, que era el instituto antecedente de la AMEXID, era el Instituto de Cooperación Internacional. En el cambio de reglamento interno, con el diseño que se dio en ese momento canciller Jorge Castañeda, decidió eliminarlo y sustituirlo por una unidad de cooperación, de asuntos económicos y cooperación internacional. De tal suerte que me parecía, como compañera senadora y secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores que presidía la senadora Green en ese momento, que ella debía encabezar y liderar un proyecto de ley que normara uno de los principios constitucionales de política exterior plasmados en el artículo 89, y así ocurrió. Debo reconocer también que nosotros en esta legislatura hicimos varios cambios, me parece sustanciales, y subrayaré cuáles creo que son, en conjunto todas las fuerzas políticas. Yo debo decir que uno de los más importantes cambios desde mi punto de vista fue el plasmar en el artículo 89, fracción 10ª, el principio de promoción y respeto de los derechos humanos. Si bien México venía asignando compromisos internacionales, convenciones, tratados en la materia, pues estábamos inmersos incluso en un momento de una reforma en 2011 en el que debíamos armonizarlos y asumirlos como una legislación propia y cumplir esos compromisos a cabalidad. Uno de estos temas de mayor relevancia fue incluir este principio de derechos humanos en nuestros principios ya plasmados desde el 88 de la política exterior de México. También se creó el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, buscando crear un órgano de asesoría y acompañamiento a los trabajos de política exterior desde el análisis y desde las facultades constitucionales que tiene el Senado de la República, y la diplomacia parlamentaria, que es un instrumento de acompañamiento a la diplomacia tradicional. Y por supuesto, la ley que crea la AMEXID, la Agencia de Cooperación Internacional de nuestro país. Y las razones que en ese momento nos llevaron a poder avanzar en la creación de esta ley básicamente se daba a un debate que yo diría también sigue vigente. México es receptor, y fue muchos años, sobre todo en los tiempos de, quizás en la Guerra Fría, cuando incluso participamos en
en el G77 y que estuvimos de alguna manera en el grupo de los no alineados. Los presidentes en ese momento decidieron priorizar principios constitucionales que los distinguían y que los, pues de alguna manera plasmaban su legado en esta política. Y fueron los tiempos en el que, por ejemplo, reconoció México a la República Árabe Saharaui, cuando la autodeterminación de los pueblos como principio constitucional fue el ícono en ese momento del presidente en turno. Ese debate de quiénes somos un país receptor, fue cambiando cuando ingresamos como país a la OCDE. Ahí en la OCDE se nos empezó también a cuestionar, y nosotros como país y en el Poder Legislativo nos cuestionamos si éramos un país de renta media, éramos un país desarrollado o un país en vías de desarrollo. Y yo creo que al año 2016 podemos responder con claridad esa pregunta. Por supuesto, reconocemos que somos una de las economías más importantes dentro de las primeras economías del mundo, y que eso tiene responsabilidades sin duda alguna con la comunidad internacional. También reconocemos una realidad que somos receptores, pero que también debemos ser oferentes, porque hay quienes esperan mucho de nuestro país, especialmente en la región de América Latina y el Caribe. Y también porque en la cooperación internacional y en el modelo europeo, básicamente con la Unión Europea, nosotros empezamos a hacer un tipo de cooperación en el cual estábamos sumándonos como un tercer actor para poder actuar de manera conjunta, particularmente en Centroamérica. Nosotros creíamos que debíamos ordenar este nuevo esquema de cooperación y poder también delimitar algunos elementos ante un escenario que la propia democracia y la globalización en el mundo nos exigía. Ahora hay muchos otros nuevos actores, por supuesto las entidades subnacionales serán un actor y son un actor fundamental en los temas de cooperación, y que había que buscar ordenarlos no solamente en sus acuerdos interinstitucionales, sino también hacer registros que nos permitieran ubicar y contabilizar toda la cooperación que México da, que México recibe y que México comparte. Y justamente todo ello ustedes lo encontrarán plasmado en la iniciativa que presentó la senadora Green y que después fue aprobada en su amplia mayoría por nuestra legislatura. Hay cosas que quisimos en su momento buscar incorporar a la ley y que traigo a colación, porque creo que este es el espacio en el que nosotros debemos de buscar, y sobre todo en coordinación con quienes hoy ejercen la responsabilidad en la MEXID, de poder lograr que le demos los instrumentos jurídicos para poder cumplir con sus objetivos, y creo que la suma de esfuerzos entre la MEXID y el Poder Legislativo será sin duda un espacio para rendir los frutos necesarios. Nosotros decíamos en su momento que el Consejo Consultivo no estaba completo y no debía solo estar integrado, como quedó en la ley, sino debía incluir a los actores más importantes de los temas de relaciones internacionales en ambas cámaras. Es decir, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que es la única comisión que atiende los asuntos internacionales en la Cámara Baja, y las 8 comisiones, al menos sus titulares, de las 8 comisiones que integran las relativas o las comisiones relativas a asuntos internacionales, que como ustedes saben hay una comisión general, nosotros normalmente así la llamamos, la de Relaciones Exteriores, y todas las regionales que la acompañan y temáticas. Nosotros creíamos que era importante que los presidentes al menos estuvieran sentados en el Consejo Consultivo. Si no se sienten parte de una estrategia en el interés nacional, los legisladores difícilmente tendrán un espacio para poder cooperar de manera permanente. Por eso considero que quizás sea el momento de poder sumarlos al Consejo Consultivo, especialmente, además, en el contexto de nuestra Agenda 2030. Otro tema que quedó fuera de la ley es el ordenar también el tipo de cooperación que debe darse entre los distintos niveles de gobierno en nuestro país.
nos encontramos, y supongo que todavía existen situaciones, por ejemplo, en el que un país, un gobierno, una entidad nacional, acuerda con un municipio o con un estado de nuestro país. Generalmente en la Cancillería revisan los acuerdos interinstitucionales, los memorándums de entendimiento relativos a estos acuerdos, pero me parece que y valdría la pena, sin limitar la cooperación, vamos, si un país quiere cooperar con un municipio, creo que deba de encontrarse la manera de hacerse una realidad, pero también cuidando que el Estado mexicano no asuma compromisos que no le corresponden. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. El gobierno de la Ciudad de México firma un acuerdo con el gobierno de Azerbaiyán para poner una estatua de un prócer en Reforma, y recibieron a cambio, entiendo, recursos para el bosque Chapultepec, para la zona en la que se encontraba este monumento, y hubo inconformidad en la sociedad, se retiró la estatua, se llevó a una casa, se pagó además montos muy importantes de vuelta, pero en el ínter de este debate, en el que el gobierno de México no tenía una responsabilidad directa, la amenaza ante el conflicto fue casi que el retiro de los embajadores. Y me parece que eso lo debemos de evitar, no debe de ocurrir. Por supuesto, la diplomacia ahí hizo falta, desde mi punto de vista, más de la contraparte que del lado mexicano, pero justamente pensando en ese tipo de esquemas, ¿cuántos municipios o cuántos gobiernos pueden comprometer al Estado mexicano? Y el Estado mexicano incluso verse en algún momento hasta sorprendido ante amenazas a su interés nacional por cuestiones de acuerdos interinstitucionales que pueden rayar en el límite y que no tienen quizá un marco legal que limite su actuación, o al menos protocolos que ayuden a que nuestro país no tenga que pasar por este tipo de situaciones. Y si pensamos sobre todo la cantidad de cientos, quizás miles, yo diría miles de acuerdos como hoy ocurren, pues valdría la pena a lo mejor que en el marco de la ley hubiera algo que permitiera que si, quizás hasta cláusulas donde dijera pues que el Estado mexicano apoya, pero que tampoco se hace responsable de muchas de estas situaciones que las entidades subnacionales puedan estar acordando. Es decir, limitar quizás cuáles sí y cuáles no son las cosas que se pueden hacer, y ante un error, un fracaso o una falta de compromiso, como fue este caso, el Estado mexicano estuviera perfectamente cubierto y que pudieran limitarse por ley el que los estados extranjeros no puedan caer en situaciones como estas, porque lastiman las relaciones y por supuesto lastiman y ofenden al pueblo mexicano. Por otro lado, en ese contexto también ocurría, cuando estábamos debatiendo la ley, que no se conocía cuál era la ayuda que otros países, otras organizaciones recibían de parte de nuestras, tanto administración pública federal como entidades y municipios del país. La AMEXID fue creada para buscar contabilizar cada ayuda que cualquier mexicano, institución gubernamental o no gubernamental, esté ofreciendo fuera del país o recibiendo. Yo recuerdo haber platicado con algunos integrantes en ese momento del Servicio Exterior Mexicano, que se dedican sobre todo a los temas multilaterales, y decían que a veces no tenían los datos correctos para, incluso a la hora de pedir los apoyos, pues poder también decir bajo qué respaldo de antecedentes y acompañamiento nosotros teníamos. Y a veces se enteraban más por la gente que recibía la ayuda de otros países que por las propias autoridades mexicanas, que era lo que de alguna manera nos antecedía en un escenario de cooperación con otras naciones, con otros países. La intención de crear la ley también era poder tener muy claro qué es lo que México da y qué es lo que México recibe en su conjunto. También debo decir que en México, desde hace muchos años, y yo creo que esto sigue vigente, hay un debate sobre si debemos de seguir atados, cito a algunos autores de artículos, a la camisa de fuerza
de los principios constitucionales de política exterior. O, por ejemplo, quienes piensan que debe haber más una política de política exterior basado en los intereses, como hoy, diría yo, lo reflejan muy bien la encuesta del CIDE, donde se plasman los 10 años de opinión pública al respecto de la política exterior de México. Ahí no se pregunta en esa encuesta sobre los principios. Por supuesto, hay elementos que te permiten vislumbrar sobre cada uno de ellos y su aceptación y su priorización en la agenda social. Pero, más es un tema de preguntar cuáles son los intereses de México. Y en este debate, yo diría que si se busca que haya una revisión sobre los principios, pues sin duda habría que sumar muchos otros más, y también cada uno de ellos, desde mi punto de vista, si ganase ese debate de irnos por el lado de los principios, cada uno de los principios, desde mi punto de vista, lo ideal es que todos estuviéramos de acuerdo y hubiera una norma, una ley que regulara cada uno de ellos para su aplicación. Hoy no todos entendemos el principio, por ejemplo, de la no intervención de la misma manera. Quizás los internacionalistas que fuimos a la universidad a estudiar la doctrina Estrada sabemos qué significa, pero la opinión pública generalmente no la comparte. De tal suerte que sí creo que si hubiera este debate en el que los principios prevalecieran y que nuestro país debiera encauzarse hacia allá, pues que cada uno de los principios tuviera una ley que permitiera la implementación y hubiera claridad hacia dónde debemos dirigirnos. En la Cámara de Diputados sabemos que lo más importante es el presupuesto. Si no se refleja una política exterior basada en la cooperación internacional en el presupuesto, es verdaderamente difícil poderla implementar. En ese momento nosotros ya hablábamos de que tenía que sacarse de la contabilidad, incluso de la Cancillería, el pago de los organismos internacionales. Nosotros creíamos que no debía de incluirse porque pareciera que es mucho, pero en realidad es pagos comprometidos que no pasan, vamos, ni por la ventanilla de Cancillería y que terminan contabilizándose solamente en los libros, ¿no? Digamos, en las notas, porque no se ejercen tal cual como un instrumento de cooperación internacional ejercido desde la agencia, sino que es un compromiso del país. Yo creo que aquí debería hacerse un esfuerzo e incluso, insisto, hay que apelar a la creatividad intelectual de los legisladores para que en el presupuesto hubiera un rubro particular donde estuviera fuera, en un rubro de pagos de organismos internacionales. Seguramente habrá debates, seguramente habrá cuestionamiento, porque son muchos los fondos que se pagan a organismos internacionales, a muchos que incluso desde mi punto de vista han perdido vigencia y que quizá México debiera de buscar reordenarse en estos rubros, pero bueno, finalmente que pudiera ejercerse la cantidad correcta y real asignada para la AMEXID y entonces sí poder hacer realmente una política exterior basada en la cooperación internacional y con las responsabilidades que de alguna manera a México se le asignan. Nosotros cuando salimos al exterior, y Angélica y J. Cole no me dejarán mentir, muchos de los países hermanos en la región nos dicen en dónde está el país hermano, el país grande, como es México, el hermano grande, para ayudarnos, para acompañarnos. Y por supuesto, en política y en política internacional los espacios vacíos se llenan. Y si nosotros no estamos ahí, otros sí lo van a estar y van a tomar el lugar que a México le corresponde. Por otro lado, creo que una de las grandes estrategias que quizás también podrían incluirse en una reforma de ley es que hubiera una posibilidad de tener la información por obligación quizás al Poder Legislativo de lo que México hace. A veces pareciera, y lo digo de los momentos en los que estuve yo al servicio de México en el Poder Legislativo, a veces pareciera que es muy difícil obtener esa información. Y es una información que nosotros buscamos compartir especialmente en los foros legislativos en donde queremos presumir nuestros logros como país. Y quizás si hubiera un sistema de información, yo diría casi que semestral,
a las comisiones de relaciones exteriores, ya sea en ley o no, vamos, ojalá pudiera institucionalizarse para que no fuera a la opinión de quien encabece la AMEXID en su momento, que esta práctica pudiera darse, ¿no? Si se puede informar al Senado, se publica en Gaceta, todos lo conocemos y todos vamos al exterior, acompañamos en la diplomacia parlamentaria al Poder Ejecutivo y desde nuestra facultad y la diplomacia parlamentaria poderlos compartir los datos. Creo que aquí se han mencionado muchos elementos en el que, si bien desearíamos como mexicanos que fueran más, pero ya hay ahí muchas semillas que están dando frutos y creo que la difusión debería de ser una estrategia conjunta entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. A los legisladores les ayudaría también mucho saber quiénes están ofreciendo ayuda. Dirían, bueno, pues es que quizás los legisladores querrán mandar a la gente. Sí, sin duda, que pasen todos los concursos, todas las pruebas, todos los procesos de selección y que si lo pueden lograr a quienes ellos sugirieron o les dieron la información, qué mejor. Pero creo que ahí podría hacerse una estrategia para que los propios legisladores pudieran replicar el esfuerzo del Ejecutivo para decir en dónde hay espacios, para prepararse como en el inglés, como ahora lo están haciendo y llegar algún día a ser maestros, o cualquier otra de las opciones que haya. Me parece que esa podría ser más una estrategia y una alianza muy clara con los legisladores de que puedan ellos ser también voceros de estas oportunidades y poder también fungir como pues facilitadores para poder lograr los mejores perfiles de México en estas oportunidades en el extranjero. Y por supuesto, debo decir que si nuestro país pone atención a lo que está ocurriendo en el mundo, por supuesto comparto las opiniones de hace un rato que decían que el mundo no va a regresar nunca más al unilateralismo ni a la situación donde dos países lidereaban, sino que la tendencia mundial, la tendencia global y la tendencia del siglo XXI es el multilateralismo, muchos actores compartiendo y diseñando nuevos esquemas de gobernanza mundial. Y me parece que ahí el soft power será fundamental. Es algo que ya respalda la opinión pública de México, es algo que nos hace sentir muy orgullosos cuando escuchamos fuera de nuestro país los mariachis, cuando sabemos que la lucha libre es, a lo mejor en algunos países podría decirse, nuestro mejor instrumento diplomático, la gastronomía, nuestra cultura, nuestra historia, nuestras tradiciones. Pues si ya tenemos todo ello, porque además debo decir que nuestro país en eso tiene pues mucho que ofrecer, pues qué mejor que poderlo hacer desde la Agencia de Cooperación, que el soft power pueda estar vinculado, por supuesto, a la cultura. Ojalá que los institutos México, que es mi deseo, y además así lo dejé en una iniciativa, puedan convertirse en institutos de cultura que lleven el nombre de Octavio Paz, nuestro premio Nobel, y que puedan en el mundo convertirse en centros, por ejemplo, como lo tienen otros países, como los institutos Cervantes, por ejemplo, que tiene España, por citar uno, y poder realmente coordinar desde la agencia todo el soft power que nuestro país tiene para poder ejercer un liderazgo en el mundo y ocupar nuestro lugar como nos corresponde. Por supuesto, no quiero tomar, moderadora, mucho tiempo de más, solo quiero agradecer que se esté analizando esta ley en este contexto de cooperación internacional en la Agenda 2030, reconocer y agradecer al cuerpo diplomático que nos acompaña, a los ponentes, y decir que nuestro país tiene mucho por delante y que sin duda, si ponemos nuestro mejor esfuerzo para poner esta línea estratégica de presencia en el mundo, que es la cooperación internacional, vamos a poder lograr salir adelante y ocupar ese espacio que tanto nos espera en el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, por supuesto, Adriana. Y si me lo permiten, en este momento cederíamos el uso de la palabra a la licenciada Jacob, actualmente es secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena, es licenciada en Derecho, fue senadora de la República también del 2006 al 2012. Durante ese periodo se desempeñó como vicepresidenta de la mesa directiva,
coordinadora del área económica del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de 2006 a 2009. Asimismo, fue secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de 2009 a 2011, coordinadora del área internacional de este grupo parlamentario del PRD. Previamente, también Yeicol fue presidenta de la Canacintra de 2002 a 2004, siendo la primera mujer en alcanzar ese puesto. Antes ocupó diferentes cargos en este organismo, ha sido miembro de diferentes consejos directivos de Nacional Financiera, o sea, de NAFIN, del Banco de Comercio Exterior, Bancomex, del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo para el Diálogo de los Sectores Productivos. Yo estoy segura, entre otras cosas, porque bueno, aquí no se menciona otro tema que es, comparto pasión con Yeicol, que es el tema del desarrollo urbano, pero bueno, podríamos hablar de muchos otros temas. Yo creo que ella hizo un resumen y una síntesis de su currícula, y sin más, pues por favor le cedo el uso de la palabra a nuestra invitada también de honor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Un agradecimiento en verdad muy sentido a la senadora Laura Rojas, no solo por haberme invitado, sino por haber organizado este tan importante evento. La verdad, todo mi reconocimiento, y además por ponerme en una mesa con gente que mucho estimo, tanto a la ex senadora Adriana González como a la senadora que en verdad compartimos este tema del desarrollo urbano. Y bueno, debo decir que aquí ya mi ex compañera, la senadora Adriana González, hizo comentarios muy importantes y puntuales sobre la ley y la forma en la que se fue desarrollando, en la que coincidimos, por supuesto, en todo. Yo creo que efectivamente es muy importante que participen las comisiones del Senado dentro del Consejo, pero también los diputados. ¿Por qué? Porque los diputados tienen el presupuesto, y si no participan no van a tener la sensibilidad de la importancia de aumentar el presupuesto para la AMEXID, que en verdad tiene un presupuesto que nos deja muy mal parados, porque dicen que, así como diría José Martí, amor con amor se paga. También cuando hay voluntad e interés de hacer las cosas, en el presupuesto se nota. Si no hay presupuesto, todo lo demás es demagogia. Entonces, creo que también será muy importante. Ahora, un comentario que hizo la licenciada Adriana me preocupa, el tema de los derechos humanos, porque si nos observan a México por el tema de derechos humanos, no nos va a tocar cooperación alguna, nos van a tachar. Ahí tenemos una situación crítica, muy crítica. Entonces, es un tema que habrá que cuidar, ¿no? Y ahí otro punto más, voy a decir, hablando de fondos, en esta época, en verdad, es penoso que la mayor parte de los fondos, de los recursos, se vayan o se destinen a programas para la guerra que para programas para el desarrollo. Entonces, las agencias de desarrollo tendrían que tener muchísimos más recursos, y sin embargo, los recursos están en otra parte, y yo estoy segura que si fueran en programas para el desarrollo, para cooperación, entonces los temas de la guerra podrían estar en su nivel más bajo. Pero creo que se fomentan, se motivan los temas de la guerra. Y en el caso del soft power, ahí respiro fuerte y profundo. ¿Por qué? Porque efectivamente, como Adriana lo mencionó aquí, el soft power tiene que ver con muchísimas cosas, pero también tiene que ver con diferentes formas de incidir en los países. Entonces, cuando dices, voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo, Obama decía hace poco tiempo que ya se habían dado cuenta que el bloqueo que hicieron a Cuba no había dado resultados, entonces que lo que iban a hacer era cambiar de método, ¿no? Ahora iban a ir por medio de la cooperación, del apoyo al desarrollo, del soft power. Entonces, con el soft power dicen, bueno, vamos a apoyar todo lo que tenga que ver con el desarrollo de tecnologías o el desarrollo de medios de redes sociales, pero realmente el objetivo es otro.
O sea, realmente el objetivo es el mismo, o sea, el mismo presidente Obama reconoce que el objetivo con Cuba es el mismo que el de antes, solo que ahora están pensando que tendrá que ser a través de relaciones diplomáticas y por medio del soft power. Entonces, seamos muy cuidadosos con el soft power porque puede usarse o mal usarse en muchísimas formas. Ahora, temas que creo que vale la pena pensar. Primero, la asimetría que tienen los países. Efectivamente, y Diego lo dijo aquí, lo dijo muy bien, a mí me encantó oírlo, porque somos muy dados a los promedios, pero los promedios son lo más falso que existe sobre la tierra. No podemos ni debemos aceptar que se midan los países por los promedios, porque por los promedios en México de la exportación, bueno, tendríamos una industria pujante y no la tenemos, no la tenemos. No tendríamos desempleo y tenemos. Entonces, y si hablamos del PIB o si hablamos de un promedio, si en México se saca el promedio de los que menos ganan con los que más ganan, si sacan el promedio de lo que percibe Slim con los que menos ganan, bueno, todos estaríamos hechos, estaríamos ganando unas cantidades de dinero maravillosas, pero no existen. Yo pongo de ejemplo porque viví un tiempo en Baja California, en Mexicali. En Mexicali hace una temperatura espantosa. Entonces siempre está a más de 40 grados. Y cuando hace frío, menos de 0 grados. Entonces, hagamos el promedio, pues sería maravilloso porque habría 22, 23 grados. Pero esos 22, 23 grados no existen, nunca hace esa temperatura en Mexicali. Y así son los promedios cuando nos evalúan y nos miden. Entonces, rechacemos que nos midan y nos tomen en cuenta con el tema de los promedios. ¿Qué nos sucedió? Y me lo recordó también cuando se mencionó el tema de nuestro ingreso a la OCDE. Pues el ingreso a la OCDE se dio en un momento muy importante para México, un momento convulso, que había sido la muerte o el asesinato de un candidato presidencial. Entonces era una situación dramática y fue algo que le dio aire a México. Pero cuando ves hacia adentro y te das cuenta realmente lo que sucedió, México perdió mucho apoyo que recibía antes de estar en la OCDE. Entonces cambiamos toda la situación y entonces empezamos a jugar en otro nivel cuando realmente en México efectivamente tenemos municipios muy ricos y estados pujantes, pero tenemos los municipios más pobres también, no solo de México, algunos de ellos inclusive de Latinoamérica, y donde tenemos situaciones que en el pasado no se daban, pero hoy en México hay hambre. Entonces eso es importante considerar las asimetrías que tenemos, uno entre países, otro entre estados, porque podemos tener en unos estados unos municipios que están realmente con una situación pujante, pero otros municipios en una situación dramática. Y hablo de Hidalgo, donde tenemos en Hidalgo situaciones realmente críticas de pobreza extrema que tienen que ser atendidos. Y entonces esto nos llama a hacer trajes a la medida, y creo que la cooperación así debe ser vista, ¿no? Esos trajes a la medida para las zonas de menor desarrollo que requieren apoyos muy específicos. ¿Qué hace falta? Pues yo creo que lo que le hace falta, porque pues yo creo que la MEXID pues ya tiene una ley interesantísima, tiene gente valiosísima como Gina, y de verdad creo que eso es una garantía, pero le hacen falta recursos, la verdad le hacen falta recursos, y ya lo dije y lo vuelvo a repetir, porque si no tiene recursos la MEXID no puede hacer nada, más que puras buenas intenciones. Entonces, que quede muy anotado, y lo bueno es que el canal del Congreso, a que me encanta además, yo soy alguien que ve el canal del Congreso constantemente, pasa a veces en la medianoche, vuelve a repasarlos, entonces podemos ver estos programas, entonces los ven los diputados, los senadores, entonces ojalá que oigan ahí el mensaje que va directo a que le aumenten los recursos a la MEXID, que mucha falta hacen, ¿no? Por otra parte, me preocupé mucho, Gina, cuando te oí decir, estoy de acuerdo con Adriana en que deben de sacar definitivamente los pagos a los organismos internacionales, no deben ser parte del presupuesto de la MEXID, a ningún precio. Eso tiene que salir. Y yo creo que desde todos los lados hay que luchar porque eso salga. Pero por otro lado, me preocupó oír que le pusieron a la MEXID la condonación de la deuda de Cuba, porque la deuda de Cuba no fue por cooperación,
no fue un tema pues de cooperación. La verdad es un tema totalmente distinto, no tiene que estar en el no debe afectar el presupuesto de Amexid y se lo deben de quitar de ahí. O sea, el tema de Cuba, porque si no, el tema es que al rato le van a decir, Cuba es el culpable. No, Cuba no tiene nada que ver, entonces que quiten a Cuba de ahí, por favor. Ese es otro tema importante a resolver. Luego, un tema, hablando, y no hablo de la Amexid, hablo de los organismos internacionales, es el costo de la burocracia internacional. La burocracia internacional tiene un altísimo costo y cuando se habla de los presupuestos, parecería que hay grandes presupuestos que se van y a veces muchos recursos se van para otras partes. Entonces, ahí hay que cuidar esos recursos que vayan realmente a la parte que tienen que ser. Yo creo que nos hace falta, obviamente, presupuesto, financiamiento para el desarrollo y donde la cooperación sur-sur es indispensable. Y cuando hablo de la cooperación sur-sur, de verdad, estoy hablando de un tema muy importante y estoy hablando de que así como hay una enorme diferencia entre los países de América Latina y el Caribe, en nuestra América hay grandes potenciales que deben ser aprovechados y tomados. Cooperación que debe ser tomada dentro de los países de nuestra propia América. Tenemos a la medicina cubana, tenemos de verdad cosas importantísimas que podríamos aprovechar. De repente nos estamos quejando o estamos buscando, faltan vacunas y resulta que Cuba está tratando de vender vacunas y las vende más baratas que otros y se las compramos a los que son más caras. Entonces, creo que ahí hay que ver el tema de la cooperación internacional. Tema educativo también hay un tema importantísimo a realizar. Y lo que dijo aquí Gina, muy importante, el tema de la pobreza. No hay paliativos para el tema. Tenemos que erradicar la pobreza de una vez por todas. Y no lo hemos hecho. Y debo decir, la pobreza ha aumentado en forma penosa. Ha aumentado. El número de gente desamparada en nuestro propio país es enorme. La desintegración familiar es terrible. Entonces, yo creo que uno de los puntos más trascendentes que tendríamos que marcar es la integración latinoamericana. Y cuando hablo de la integración latinoamericana, lo voy a decir que lo hablo desde una experiencia que es la empresarial. Porque en la experiencia empresarial se habla mucho de acuerdos, de tratados comerciales, y en lo que se establece que van productos, se abren las fronteras para los productos, se abren las fronteras para los servicios, obviamente no para la migración. Me gustó mucho oír aquí a este compañero demócrata, Brian Atwood, que a mí también me pone los pelos de punta, el señor... No quiero ni decir su nombre, pero quiero decir que cuando oigo el nombre de los otros, del Cruz y de Rubio, todavía se me paran más, porque uno es malo y los otros dos son peores. Entonces es una cosa atroz. Yo hoy espero de corazón que obviamente gane el Partido Demócrata, abiertamente, no, y que por ningún motivo ganen los republicanos, que son espantosos. Perdón. Y espero que los mexicanos voten, de verdad creo que tenemos que hacer una tarea tremenda para que voten, para que las cosas no vayan por el otro lado. Cuente con alguien que coopera en esa parte. Porque no, es que nos tienen aterrados. Ese señor es una cosa espantosa, es un fantoche. Pero entonces, claro que hay que tender puentes. Y a lo que planteo es, hablamos de cooperación internacional, hablamos de integración, pero cuando se habla de integración no se habla de los flujos migratorios. Y esos flujos migratorios son importantísimos. La Unión Europea es una Unión Europea por eso, porque se reconoce la preparación de los europeos en un país o en el otro, porque pueden inmigrar de una parte al otro, porque no son tratados como delincuentes. Entonces, en nuestro caso, creo que tenemos que ir por la integración latinoamericana, por la integración de Latinoamérica y el Caribe, y pensar que la cooperación tiene que ser muy fuerte. Somos el hermano mayor y estamos en deuda. Hemos recibido mucho más de países más pequeños y hoy creo que nos toca reconocerlo y avanzar. Y decir, bueno, soy una convencida de la Amexid, así
apoyarlos en todo. No necesito ni puesto ni cargo para apoyarlos con todo en las cosas en las que creo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora, además de reiterar nuestro agradecimiento a quienes están aquí, al cuerpo consular, a ustedes, a veces representantes de organizaciones, veo a muchas que me acompañaron en las discusiones de estos objetivos 2030, representantes de organizaciones de la sociedad civil, muchas gracias, y darle la bienvenida, por supuesto, también a Ana, que es un gusto siempre tenerte aquí en el Senado, sabes que es tu casa. Le quiero dar la palabra en este momento al señor Anthony Smith. Él es director general de la Fundación Westminster para la Democracia desde agosto del 2014. Anteriormente fue miembro del servicio diplomático y funcionario del gobierno británico. Anthony se unió al Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones, FCO, en 1986. Sirvió en la Embajada en Madrid, trabajó en una serie de asuntos de materia política europea, incluyendo el tema de los Balcanes, la política comercial común y de seguridad. En 1996 se trasladó al Departamento de Desarrollo Internacional, AOD, por sus siglas, y trabajó sobre la política de medio ambiente en Europa y África del Sur, además de ser secretario privado de Clare Short y secretario de Estado para el Desarrollo Internacional. Entre los años 2006 y 2008 volvió a la FCO como director de Asuntos Políticos Europeos, antes de convertirse en director de Relaciones Internacionales durante los años 2008 al 2014. Es responsable de la política del Departamento para el Desarrollo Internacional en temas de desarrollo de la Unión Europea, la financiación del Departamento para el Sistema de las Naciones Unidas y la Comunidad, el compromiso con el G20 y el G8 y las relaciones con los asociados para el desarrollo. Nuevamente, bienvenido a México, a esta su casa, y es un gusto darle la palabra. Gracias. Muchas gracias. Tengo una presentación en inglés, pero antes voy a decir dos cosas en castellano. Voy a intentar decirlas. Primero, quisiera agradecer a la agencia, a mis amigos de la agencia, que he tenido el gran placer de trabajar conjuntos hace algunos años en el asunto de la reunión que tuvimos aquí hace 2 años, casi exactamente 2 años, y también en el grupo 20. Quería agradecer también al Senado y la Comisión de Relaciones Exteriores para la invitación. Segundamente, quería decir que después de una carrera en Relaciones Exteriores, he llegado en una agencia que fue establecido a la iniciativa de algunos diputados británicos hace 24 años. Y en este momento, en mi vida profesional, paso mucho tiempo dentro de los parlamentos en diferentes partes del mundo. Y por eso es un gran placer tener la oportunidad de asistir aquí en el Senado de la República Mexicana. Bueno, en inglés. So I have a presentation in English, and my main purpose of this presentation is to give an example of how a parliament could play a strong leadership role in an important area of public policy in our country. And it's a story which is not very well known even in our country. We have gone through a huge transformation. Se necesita una transformación gigante en las políticas de desarrollo en los últimos 20 años. Y la atención se da en el Ejecutivo, en la sociedad civil, pero el Parlamento jugó un papel muy importante. Quiero hablar acerca de ello hoy. Un tema en donde han habido muchos ecos
en la discusión, las pláticas, en las presentaciones que hemos escuchado. Un tema es un tema de prioridad mediana, si vemos nosotros las prioridades del país, es una prioridad mediana en la percepción pública. Había una incertidumbre acerca del propósito, incertidumbre acerca de muchas cosas, entre ellas la ayuda a realizar un análisis profundo del tema, diseñar las políticas que nos toma esencialmente de una reacción del siglo XIX a donde estábamos preparándonos para el siglo XXI, y el Parlamento era crucial al realizar esto. Este es el tema de la presentación. Yo voy a hablar acerca de tres cuestiones. Uno, los orígenes de la historia de nuestras políticas de desarrollo. Segundo, el papel de los parlamentos en tres áreas: desarrollo de políticas, legislación y control general. Y tercero, algún tipo de sociedades. Los orígenes para desarrollar estas políticas tienen que ver con nuestra historia colonial. Esto más o menos es un mapa que está presentando los diferentes ámbitos en donde hemos trabajado. Nosotros vemos que las primeras partes de las políticas de desarrollo surgieron de acá. Podemos decir que en la primera mitad del siglo XX habían dos leyes del Parlamento que eran parte de la base de nuestra política de desarrollo. Un acta de 1999 en el aspecto colonial, y después existió la Liga de las Naciones, se analizaron los mandatos en diferentes territorios, y esta ley fue una ley de autointerés para el Reino Unido. Se veía cómo se podía dar apoyo a las colonias para poder apoyar esta acción británica. Era de interés propio. En la otra ley, esto fue adoptada durante la Segunda Guerra Mundial y añadió el tipo de bienestar social. Esto se llevó a cabo cuando durante la guerra comenzó a haber inquietud en múltiples colonias, y parte de los objetivos de este tipo de ley del Parlamento era proporcionar asistencia y ayuda para controlar esta inquietud y crear un autointerés en este tipo de acción en las diferentes poblaciones en el mundo. Quisiera yo añadir algo más. Brian va a apreciar esto, espero. Un punto de referencia a otras cosas que nosotros estamos desarrollando inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. El Plan Marshall, que era importante para la recuperación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, tenía un impacto mayor, el hacer aceptable que el aspecto económico, financiero, técnico, de cooperación en general pueda ser apoyando a los países en vías de desarrollo, los países en Europa, pero hacer legítimo, convencer a la gente del buen trabajo, que tenemos un buen trabajo. Y en este sentido yo podría añadir que después de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente, las colonias del Reino Unido y de otros países del mundo, existía una fuerza que intentaba un movimiento acerca de los autogobiernos y hacia la independencia. El trabajo de la comunidad y el desarrollo de la misma. Y después el segundo punto que coloqué acá es el Grupo de Asistencia y Desarrollo en 1960. Fue establecido en lo que fue el predecesor de la OSD, la OCDE. Entonces, para este tipo de cooperación, siguió con esto. El grupo de asistencia ayudó al comité de asistencia y apoyo de la OSD o OCDE. Entonces nosotros vemos que se han establecido los diferentes principios de cooperación internacional que se efectuaron en Londres en 1961. Este es un punto. Siguiente punto.
Después de que este periodo se suscitó, nosotros tuvimos las estructuras dentro de nuestro gobierno cambiando con el gobierno internacional. Y yo escuché la presentación anterior, en la sección anterior, acerca de qué sucede con este gobierno y la eliminación de este instituto mencionado anteriormente. Tuvimos una serie de eventos estremecedores. Encontramos el desarrollo, comenzó por el gobierno laborista en 64. Cuando los conservadores ganaron la elección en 1970, unieron el ministro a este tipo de acción. Y entonces encontramos que esto sucedió y cuando los conservadores ganaron la siguiente elección, entraron también. Así que era aquí la parte inferior de la diapositiva, nos muestra los puntos en donde nosotros comenzamos a desarrollar nuestra acción. Cuando ganó el gobierno la elección en 1977, se estableció este desarrollo en este departamento denominado Departamento de Desarrollo Internacional. Encontramos que había un consenso amplio entre los diferentes partidos políticos que debía permanecer y no tomó mucho tiempo para que la oposición dejara de decir: si somos electos nos vamos a deshacer de esto. Bueno, eso fue un momento de cambio después de esta situación. Un libro que fue escrito acerca de cómo se suscitó este cambio, y muy buen libro. Tenemos el mapa del Reino Unido y el mapa de Escandinavia. ¿Por qué? Porque yo recuerdo la época en que decían: nosotros queremos ser como Escandinavia. Vamos a tener una ambición que no se da por sí, sino que tenemos que ser positivos acerca del desarrollo, de la cooperación, tenemos que tener un presupuesto más grande, nos tenemos que comprometer en la vida nacional y buscamos un modelo importante para poder colocar un gran esfuerzo para obtener este gran consenso que nos permitiría llegar hasta ahí. Y yo diría una última cosa en este rubro. Este cambio era importante y era interesante para cualquier país que estaba analizando la legislación que establece la cooperación de desarrollo. Lo importante, el Departamento de Desarrollo Internacional, establecido en 1977, no es que solo fuese separado, pero el carácter del mandato no era como sucedió previamente para llevar a cabo programas. El mandato era comprender la política de desarrollo que nosotros debíamos de adoptar como país para lograr el objetivo de reducir la pobreza. Involucraba diferentes programas, pero también involucraba acuerdos de comercio, también involucraba diferentes cuestiones, involucraba cualquier cosa, y podemos decir que la parte del mandato que se colocó sobre la mesa con los diferentes gobiernos para analizar estos argumentos con los diferentes departamentos incluían puntos de vista diferentes, promociones comerciales, necesitamos darles dinero a los exportadores para que puedan exportar a África, por ejemplo, y decimos no, estás distorsionando la competencia y estás haciendo más difícil el trabajo para los africanos. Y teníamos una serie de discusiones como esta. Y llegamos a esta posición. Quería yo colocar esta diapositiva para que vean. Está relacionado con dinero. Gina, tú pusiste en tu presentación el impacto, la calidad, y parte de lo que es importante en nuestro cambio es que nosotros fuimos de una posición a donde los niveles de ODA fueron elementos hasta un punto en donde fue incluido todo. La diferencia en la parte superior, la línea roja superior, es a donde estamos como país, y el porcentaje de ayuda comparado con el promedio en la línea de abajo. Y pueden ustedes ver que hay un libro que se puede escribir
¿Cómo llegamos a esta posición de una manera correcta? Y esto coincide con sus comentarios, señor. Bueno, yo puedo decirles lo siguiente, la conclusión a la primera parte. En los últimos 20 años el Parlamento ha sido críticamente importante para la evolución de diferentes políticas de desarrollo internacional en el Reino Unido. Ahora pasamos a la segunda parte. El Parlamento ha tenido un papel importante en 3 áreas: supervisión, participación legislativa, por ejemplo, y también las intervenciones que ha tenido en relación con los diferentes programas. Y esto funcionó, de hecho, con el gobierno. Obviamente, el gobierno y el Parlamento se pusieron a hablar bastante sobre la dirección de la política, y en ambas direcciones la idea entonces pasó del Parlamento al gobierno y del gobierno al Parlamento, es decir, 2 vías. El Parlamento habló muchísimo con la sociedad civil a su vez entonces estaba llena de ideas, llena de energía y llena de motivación en relación con lo que debe estar sucediendo en esta área. Y sobre la cuestión de la supervisión o vigilancia, el Parlamento estaba supervisando lo que el gobierno estaba haciendo. Tenemos un sistema parlamentario no presidencial. En el Reino Unido el gobierno viene de dentro del Parlamento, y el Parlamento no, entonces trata de la misma manera que nuestro país no se maneja de la misma manera que en otros países. No trata de controlar la toma de decisiones, por ejemplo, nuestro Parlamento, pero sí controla, sin embargo, la manera en que el gobierno tiene que rendir cuentas por todo lo que hace. Es decir, el gobierno tiene una política para poder atacar enfermedades en otros países. Pero ¿cómo lo está haciendo? ¿Qué han hecho? Les pregunta, para cumplir con ese objetivo. Por tanto, no dice exactamente cuál debe ser la política, pero sí hace la pregunta: ¿estás teniendo éxito en el trabajo que estás haciendo en este rubro? Permítanme hablar sobre cada uno de estos. Sobre desarrollo de políticas, casi todo ese trabajo que hace en desarrollo de políticas se dio en nuestro comité, nuestra comisión enfocada en el desarrollo internacional, el Comité de Desarrollo Internacional, así se llama. Hay otras actividades, pero ese es el enfoque principal. Y este comité, el presidente de este comité siempre viene de los partidos de oposición. Aquí les quiero dar un ejemplo. En el Parlamento anterior de 5 años, 2010-2015, condujo más de 45 encuestas en asuntos específicos. Por ejemplo, tiene una encuesta muy importante sobre la manera en que nuestro enfoque para el desarrollo debe cambiar como resultado de los objetivos del milenio a los objetivos sostenibles. Entonces, dentro de este cambio se dio un enfoque nuevo. Ahora bien, y también hizo una encuesta sobre discapacidad y desarrollo, donde ponemos suficiente atención en este asunto, y también delitos financieros, inocuidad alimentaria, violencia contra mujeres y chicas. Y esto es una serie de encuestas en muchas áreas, y escucha muchísima evidencia. Tiene entonces también una opinión de expertos para ayudar en estas encuestas y sus resultados. Entonces, el área de desarrollo de políticas es sumamente importante. Entonces, tengo aquí un panorama de un informe reciente sobre la crisis de refugiados. Esto ve asuntos que son muy tropicales, muy inmediatos y también muy a largo plazo. El gobierno tiene que responder a estas consultas, ¿verdad? Es la respuesta del gobierno entonces a la consulta sobre Siria, por ejemplo. No tiene que estar de acuerdo. Y esto entonces nos lleva a decir que parcialmente está de acuerdo con las recomendaciones y dice lo que va a hacer al respecto. Pero también, sí, creo que mi página no coincidía, ¿verdad? Muy bien. Y es importante señalar que en el comité las recomendaciones son acordadas por todo el comité. No votan, sino que llegan a un consenso. Y es muy importante que nuestro sistema, los comités traten muchísimo de llegar a este acuerdo por consenso. Si uno está en el partido gubernamental, entonces lo toma como el deber que uno tiene para criticar al gobierno, aunque sea uno del mismo partido del gobierno. Si está en el partido de la oposición, nuestro deber entonces es llegar a un consenso donde todo mundo pueda dar su apoyo en vez de presentar cuestiones partidistas. Entonces el comité trabaja de manera
muy consensuado. Ahora bien, como conclusión quisiera decir que en esta área lo que el Parlamento hizo fue ayudar a apoyar la cantidad de la ayuda internacional del Reino Unido, un enfoque muy importante y también en relación con los objetivos del milenio, y esto ayudó a hacer nuestro análisis para poder entender qué es lo que iba a suceder. Nos ayudó a entender qué es lo que iba a suceder después de los objetivos de desarrollo del milenio y después de que estos hayan llegado a su fecha límite, y tiene vínculos muy fuertes con la sociedad civil, con los académicos, con las organizaciones internacionales. Y fue críticamente importante en comunicarle al público, en generar la manera en que plantea asuntos específicos y cómo es que hace más fácil que el público en general entienda estos asuntos tan específicos para entender entonces de que se trata de una muy buena herramienta de comunicación. La segunda área que tiene que ver con legislación. Hemos tenido en tiempos recientes 4 importantes leyes parlamentarias o iniciativas parlamentarias sobre la cuestión parlamentaria, es decir, la Ley de Desarrollo Internacional. En 2002, esto conjuntó una serie de ideas después de la elección del 97. De ahí vienen, y entonces le dio legislación a nuestro enfoque. Reducción de pobreza, por ejemplo, incluyó también la parte sobre ayuda humanitaria que ya se mencionó aquí, y también define lo que queremos decir con asistencia para el desarrollo. También ve los canales y las maneras que se entregan todos estos programas, es bastante breve. Y la siguiente ley parlamentaria tiene que ver con reportes y transparencia. Se trata de imponer un requerimiento sobre el gobierno a fin de que explique sus planes claramente, para que sean transparentes en relación con la información que tiene y para que diga algo sobre 3 áreas: volumen, cantidad, no solamente viendo en retrospectiva, sino viendo hacia el futuro cuáles son los planes gubernamentales. En segundo lugar, eficacia, es decir, cuáles son las medidas que nosotros como gobierno hemos emprendido para mejorar la eficacia. Y en tercer lugar, qué está haciendo para mejorar la transparencia. Esto no es una iniciativa gubernamental, sino privada, es decir, del Partido Laborista. Y fue aceptado por el gobierno y fue instrumentado a la vez que hay un gran estímulo que requiere que nosotros reportemos todos los años en relación con lo que estamos haciendo. Y la siguiente legislación tiene que ver con el género, la perspectiva de género. Esto también tiene que ver por parte de privados, pero del Partido Conservador. Requiere que el gobierno considere el impacto en la igualdad de género en todas las actividades que emprenda bajo el programa de desarrollo. Ahora bien, no tiene que producir un informe al respecto, pero el gobierno puede ser cuestionado. Si alguien le dice, por ejemplo, ¿qué has hecho? ¿Cómo consideras la perspectiva de género? Tiene que poder responder esas preguntas. Y una vez más, aunque se trata de una iniciativa presentada por un partido y por personas de este partido, el gobierno tiene que considerarlo, por supuesto. Y la cuarta legislación, la tercera después de la original, tiene que ver con el volumen, con la cantidad, y establece un impuesto, un deber más bien del gobierno para cumplir con 0.7%, que era la meta que dijo que iba a cumplir. La consecuencia de no cumplir con 0.7% es difícil colocarlo esto en la legislación, porque uno no puede hacer que el gobierno tenga que hacer esto de manera compulsoria, ¿verdad? El gobierno puede hacer lo que quiere, pero tiene que plantear y decir por qué no lo hace después de que, y cuál es entonces el objetivo y cómo se ha alejado de este objetivo. Esto es muy importante, que es un demócrata liberal, lo propuso, ¿verdad? Entonces los 13 iniciativas fueron presentadas por miembros de diferentes partidos, como ustedes pueden ver, y pienso que esto demuestra entonces de consenso entre partidos en este sentido. El tercer papel muy relevante del Parlamento sobre la supervisión tiene que ver con la supervisión tal como lo vemos, que se da de diferentes maneras, es decir, a través de debates en la plenaria, a través de preguntas parlamentarias y también a través del comité que ya mencioné, el comité selecto.
o selectivo. Y pongo aquí el Comité de Relaciones Exteriores, este Comité Selectivo de Relaciones Exteriores, pero no quiero hablar mucho al respecto. Hay un gran esfuerzo en nuestro Parlamento de evitar la duplicación en los comités. Esto tiene que ver con el Comité de Relaciones Internacionales y también el Comité de Asuntos Internacionales y también los LORES. Y los LORES no tienen un comité, por ejemplo, sobre el desarrollo. Y casi todo el análisis y el trabajo de política se hace en la Cámara de Comunes. Pero los LORES hacen muchas cosas que son muy importantes para el desarrollo también. No voy a hablar al respecto aquí también. El Comité de Cuentas Públicas y finalmente una comisión independiente establecida para analizar los impactos y ellos obviamente le rinden un informe al Parlamento. Ahora bien, en relación con esta ayuda que se está dando, quiero hablar sobre los debates sobre asuntos específicos. Estoy seguro que ustedes aquí en México los tienen también, como por ejemplo Siria o los objetivos del milenio, y puede haber debates también sobre temas específicos. Ahora bien, sobre cuestiones parlamentarias que pueden, por ejemplo, ser preguntas por escrito en cualquier momento y también pueden ser preguntas orales. El ministro se reúne y va una vez al mes al Parlamento para hablar sobre estos asuntos tan específicos. Y sobre la supervisión o vigilancia, ya hablé sobre el comité selectivo. Tiene un papel de vigilancia y de supervisión para ver cada año el informe anual del Ministerio del Departamento de Desarrollo Internacional y hacen preguntas también sobre si ha logrado sus objetivos o no, sobre su presupuesto, la implementación presupuestaria y una serie de asuntos parecidos. Y hay sesiones muy importantes, entran en muchísimo detalle con Gina, sí. Y por otro lado, el Comité de Cuentas Públicas analiza específicamente asuntos de valor por el dinero gastado, es decir, el uso efectivo del dinero público. Yo voy a este comité y comparezco sobre ayuda multilateral cuando fui responsable también del financiamiento del Reino Unido para las Naciones Unidas. Tuve que defender la metodología que teníamos ahí para decidir cuánto dinero dar a diferentes agencias de Naciones Unidas y ellos trabajan estrechamente entonces con la Oficina de Auditoría Nacional. Y finalmente también hablé sobre esta comisión independiente que revisa, que analiza, que lleva a cabo evaluaciones y revisiones de programas individuales y decide cuáles quiere hacer. Tiene personal independiente que analiza detalladamente el trabajo del gobierno y también reporta directamente al Parlamento, no al gobierno. Estos entonces los tres elementos parlamentarios que quería mencionar, pero permítanme concluir con un par de cuestiones en relación con las asociaciones o las alianzas. Aquí, a ver, creo que mi versión del texto ya desapareció, pero bueno, sobre las cuestiones de alianzas clave, hay dos diapositivas al respecto. Una muestra que es absolutamente crítico que las alianzas que tenga el Parlamento con la sociedad civil, con el público en general, funciona en todas las direcciones posibles, pero con esto, es decir, la sociedad civil puede tener la experiencia y la iniciativa. Nosotros pensamos que los parlamentarios están de acuerdo que ellos no son inherentemente expertos en cuestiones de sociedad civil y los parlamentarios van y vienen y sin embargo la alianza con la sociedad civil permite al Parlamento conservar un enfoque y un nivel de participación que es crucial. Y con el público tenemos un asunto que ha dividido al público en el pasado, tal como Brian ya lo mencionó, con la experiencia con su mamá. Es lo mismo en nuestro país, es lo mismo en China también. Estuve hablando con colegas chinos hace poco. Entonces el Parlamento ha podido encontrar un enfoque, un abordaje a través del cual hemos logrado un consenso. No todo el mundo está convencido, pero hay un enorme consenso al respecto. Ahora bien, otra alianza es con el gobierno. Es decir, esto es muy importante, trabajar con el gobierno y con los expertos, incluyendo los expertos internacionales en esta área. Y luego, el último punto, aquí sobre las alianzas con los partidos políticos. Aquí tenemos algunos de los partidos políticos del Reino Unido. Dentro del Parlamento, ellos han podido construir relaciones a través del comité, a través de su trabajo, por supuesto. Y esto ha mejorado la calidad del debate, por supuesto, y también ha mejorado el consenso alrededor del desarrollo internacional. Bien, solo para concluir, como dije al inicio,
en los últimos 20 años. En nuestro caso, este es solamente un ejemplo, no es un modelo, solo un ejemplo de lo que ha sucedido en un país, el mío. El Parlamento ha tenido un papel activo en su ejercicio de liderazgo, representando los puntos de vista del público en general, trabajando con la sociedad civil y también perfilando nuestra política de desarrollo, modernizando nuestra legislación también. Entonces hemos pasado de una ley de desarrollo colonial a una ley de desarrollo internacional, y ha también rendido cuentas. La rendición de cuentas ha sido crucial, puesto que tenemos que tener la confianza del público. El Parlamento ha ayudado a construir la confianza del público de que el dinero se está gastando bien, y ahora estamos gastando casi, pienso que 14 o 15 mil millones de libras esterlinas al año, casi 20 mil millones de dólares al año en desarrollo internacional. Ahora bien, sin este tipo de compromiso y liderazgo del Parlamento seríamos mucho más débiles de lo que somos ahora. Entonces, estoy muy contento de tener la oportunidad de contar esta historia. No se habla mucho de esto en el Reino Unido, sin embargo, ha sido absolutamente crucial para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, no sé cómo andamos de tiempo, y si pudiéramos pasar a pues alguna ronda por lo menos de preguntas, pudieran ser 2, 3 preguntas. Si alguien de los que aquí están presentes quisiera hacer alguna pregunta, por favor de levantar la mano para llevarles el micrófono hasta sus lugares. Hola, buenas tardes. Soy Ana Lilia, vengo del Instituto Mora y tengo una pregunta para tanto la maestra Adriana González como la maestra Jade Cole. Bueno, en realidad es con referencia al presupuesto. De acuerdo con la ley de cooperación, pues se crea el FONCID. Entonces ya bien lo decía la maestra María Eugenia Casar acerca de los recursos, pero ¿cuál es el estado actual del FONCID en sí, de su establecimiento? ¿Sí? Bueno. ¿Quieres decir que ella va? Bueno, solo para comentar, el dato actual, le estamos pidiendo apoyo a la doctora Gina que nos ayude con el dato preciso para no errarle, y lo que pediría es si podemos hacer las 3 rondas, las 3 preguntas, perdón, y al final hacer comentarios al respecto. Gracias. Si alguien más tiene por ahí, por aquí. Gracias. La pregunta es para la maestra Adriana. Usted mencionó que el sistema en el que vivimos ahora es multilateral, en el cual pues todos los estados estamos inmersos en el uso diplomático para tener un soft power por medio de la cultura. Y la pregunta es, a su consideración, ¿usted qué cree que sean los otros factores que México puede exportar en materia de cooperación para América Latina y el Caribe? Gracias. Gracias. Y entonces pasaríamos a una tercera pregunta, si hubiese, para que luego ya pudieran contestar las 3 preguntas, pues a lo mejor igual y dan una opinión cada uno de nuestros participantes, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Oye, ya creo que al final... Sí, el mío es un comentario y una pregunta. El día de ayer tuve la oportunidad de asistir a un evento justamente en Cancillería sobre el tema de cooperación en América Latina y el papel de los actores locales. Y bueno, la pregunta va relacionada con el comentario de la maestra Adriana, un poco con la preocupación de que los actores locales a veces hacen un papel no necesariamente eficiente o bueno ante el aspecto de la cooperación internacional. Creo que es un reto integrarlos justamente al esquema de cooperación internacional y de la agencia. Entonces quisiera saber cuál es la estrategia que tiene Amexit para esto. Gracias. Entonces, si les parece, pues para
Bueno, no sé si yo también no quiero dejar pasar la oportunidad. Vamos a escuchar primero las respuestas, si les parece, de ambas, y yo rápidamente luego tendría una pregunta para Anthony. Entonces, si la maestra Adriana y Jacob nos pudieran hacer un comentario tal vez muy rápido de los 3 aspectos que más o menos están interligados entre sí, ¿no? Muchas gracias. Bueno, primero agradecer las preguntas. Insisto, los temas a detalle al final nos lo precisarán para tener también todos claridad de lo que hay actualmente. Sobre los aspectos de soft power, yo creo que parte de la creatividad del propio gobierno, el Poder Legislativo, que debemos de encontrar esas vetas en donde a México se le reconoce, se le conoce y se le reconoce, y que nos pueden ayudar como vehículos para poder insertarnos de mejor manera en el mundo. Estoy segura y estoy convencida que la cultura es un eje, pero hay muchas otras cosas más, y que tienen que ir de alguna manera también acompañadas por otras estrategias. Yo celebro que hayan tomado la decisión para regresar a las operaciones de mantenimiento de la paz, por ejemplo. En América Latina solo hay una OMP, es en Haití, y México, cuando se le ofreció en su momento encabezarla, la MINUSTA, pues no lo hizo, y Brasil ocupó ese lugar, en una OMP en donde muchos países de la región participan y muchos otros de fuera. Entiendo, hay chinos, por ejemplo, y de muchos otros países de Nueva Zelanda, de muchos otros países de muchas latitudes, preocupados por lo que ocurre en nuestro continente, y nosotros solamente estábamos enviando asistencia electoral, y solamente estábamos enviando, y en algunas circunstancias delicadas, comida, ¿no? Incidentes que no quisiera traer nuevamente a la mesa, pero que ocurrió, y que me parece que ahí hay una responsabilidad en donde México podría perfectamente haber actuado en ese momento. Yo recuerdo haber estado en la Cámara de Senadores y haber presentado un punto de acuerdo para que México participara en la MINUSTA, y no dejar esos espacios que se reflejan de muchas otras maneras para México. Cuando nosotros queremos regresar al Consejo de Seguridad, pues también se nos pregunta, ¿no? Pues ¿para qué quiere regresar México al Consejo de Seguridad? ¿Hasta dónde se quieren involucrar? ¿Se van a poner los pantalones largos y van a asumir su tarea en el mundo? Y yo creo que ahora llegó ese momento, finalmente en esta administración, han decidido regresar a la participación como observadores en OMPs, con un ánimo de ir gradualmente incrementando nuestra participación. Sabemos que este es un tema que tiene que respetar sin duda alguna a los países en el Consejo de Seguridad. Prácticamente México respetaría las decisiones del propio Consejo de Seguridad, de que los países deben aceptarla, deben solicitarla y deben de estar de acuerdo en su integración, para no caer en ninguna otra cosa fuera del marco del sistema internacional. Y bueno, creo que mucho tendrá que ver en el tema de la cultura que tanto le invertimos, ¿no? Creo que el cine mexicano, los directores mexicanos están haciendo una especie también de nuevo soft power con su presencia, sus dichos, sus menciones, sus agendas, que también nos pueden ayudar mucho en una alianza. Recientemente, en la anterior legislatura, nos tocó también hacer modificaciones para crear incentivos al cine mexicano, que desde mi punto de vista han funcionado mucho, y poder seguir fortaleciendo esas estrategias de nuestro país. Sobre las acciones locales, yo no soy de la opinión que los actores subnacionales no tengan una participación activa, al contrario, yo creo que hay que incentivarlos, pero también hay que recordarles cuáles son sus facultades, cuáles son sus límites, y que no vayan más allá de ellas, porque sí es un riesgo que en la multiplicidad de acciones de los actores locales, pues también hacen mucho más complejo la agenda de México en el exterior. Y pongo un ejemplo. Alguna vez me tocó estar con un ex embajador de China. Me decía que era muy difícil, que cada vez que llegaba un alcalde o un gobernador, y por supuesto el gobierno federal y toda la administración pública federal, decía: me quiero reunir con la empresa productora de X artículo tecnológico, porque pues una vez te aceptan una reunión, 2 te aceptan una reunión, pero 40 reuniones que quiere el Estado mexicano con sus diversos actores, con el director y con sus managers, pues es verdaderamente un desorden, ¿no? Y yo creo que ahí es donde la Cancillería debe asumir el liderazgo para que realmente pueda eficientarse y no volverse algo muy complejo incluso para nuestras misiones en el exterior. Insisto, soy de la idea del activismo de México en todos sus niveles,
son actores internacionales también, pero tiene que haber un orden y tienen que reconocer cuáles son sus límites. Nuevamente reconozco y agradezco la invitación. Qué bueno que se celebró este foro y yo estoy segura que habrá muchos frutos. La presentación que ha hecho de cómo se maneja en el Reino Unido me parece que ha dejado muchas lecciones para los legisladores y no tengo duda que pronto habrá muchos frutos al respecto. Bueno, yo creo que dentro de lo que mucho puede México exportar es la solidaridad, porque México es un país muy solidario y es algo que a veces no se tiene claro, no se tiene conciencia, pero es un tema realmente importante, la solidaridad. Y de América Latina tendríamos que tomar el internacionalismo como algo a lo que podemos impulsar, de lo que debemos aprender. Yo menciono, no se debe dar lo que sobra, se debe dar a veces lo que no tienes, lo que falta, y de eso muestra nos ha dado Cuba por mucho tiempo con el internacionalismo cubano. Y quiero comentar que antes de ser senadora, yo participaba activamente como conferencista del Banco Mundial y era invitada a algo que en el Banco Mundial se llama la Red de Parlamentarios del Banco Mundial. Y la Red de Parlamentarios del Banco Mundial principalmente participa en África y apoyando mucho a que los parlamentarios participen activamente en el seguimiento de los créditos, de los préstamos, de los apoyos que se dan, porque obviamente la experiencia les ha hecho ver que los dineros se desvían. Entonces, para que no se desvíen, se le pide y se involucra a los parlamentarios para que los parlamentarios den seguimiento a esos créditos. Y creo que eso es un tema importante en el cual, si participaran en el Consejo los legisladores de las comisiones, podrían hacer también un trabajo ahí muy, muy importante. Ahora, algo que tendremos que seguir cuidando mucho son la soberanía de cada uno de nuestros países, que la cooperación no puede incidir en las políticas internas de cada país. Creemos y debemos respetar la autodeterminación de los pueblos y entonces no podemos dar soberanía a cambio. Entonces, hay dos modelos, parecería ser, uno de dominación y uno de soberanía. Creo que debemos ir por la soberanía, el impulso de la soberanía, sí a la integración de nuestros países, pero con el pleno respeto de la soberanía. Sí, con este apoyo y el impulso de la cooperación nacional, que es de verdad sumamente útil, pero con la soberanía. Y Angélica, un lujo de verdad estar en una mesa que tú estés coordinando. Gracias a todos. Muchas gracias. Yo solo quiero hacerle una pregunta para aprovechar a Anthony. Y creo que aquí en la síntesis, que me la voy a brincar porque es lo que todos ya vimos, que mayor presupuesto, participación en el Consejo Consultivo, y él en su presentación creo que habló muchos de los aspectos que aquí se habían tocado y cómo, que es el objetivo de esta mesa, el impacto o el trabajo legislativo va a incidir, por supuesto, en el tema que hoy nos ocupa, que es la cooperación internacional para el desarrollo, pero con un desarrollo, como ya dijimos, incluyente, y como los objetivos de la Agenda 2030 lo señalan. Entonces, yo quisiera preguntarle a Anthony, porque como todos ustedes saben, hoy en Reino Unido, uno de los temas es, sin duda, la participación del mayor mecanismo de cooperación que tienen, que es su presencia en la Unión Europea. Es algo que se está discutiendo en el Reino Unido, es algo que los parlamentarios se oyen voces a favor y se oyen voces en contra. Yo no voy a poner en un aprieto a Anthony para decirle qué cree que va a ganar, porque eso no sería pertinente de mi parte, ni diplomáticamente correcto, pero creo que es importante, porque hablando un poquito de lo que comentaba Jacob, tuvimos la oportunidad de escuchar ambas participaciones. El Reino Unido hoy se plantea cuánto es lo que aporta en esta cooperación a la Unión Europea y cuál es el resultado. Y tú nos hablabas, Anthony, yo de lo que más pudiera tal vez sintetizar de los tres roles que desde el punto de vista legislativo se tienen, que es, pues yo los
los resumí así como simple y sencillamente cuál es el volumen de la cooperación, cuál es la eficiencia y cómo se miden sin duda esta cooperación. Entonces, hoy día el Reino Unido se está haciendo esta pregunta. Se está haciendo esta pregunta porque su aportación es muy alta a la Unión Europea. Escuchamos voces que dicen que tal vez han cedido soberanía. Escuchamos voces que dicen que tal vez hay desequilibrio en esta unión estratégica de cooperación internacional. Y a mí lo que me gustaría es escuchar tu opinión y cómo lo ves, y no decirte qué es lo que va a suceder, pero sí dejar el tema sobre la mesa para que todos quienes están aquí, sobre todo quienes son de los centros de investigación, jóvenes estudiantes, gente que nos acompaña, estemos todos muy pendientes, porque estoy segura que ese será un tema que dará mucho de qué hablar en los próximos días, el referéndum que se tiene, y en este sentido, pues aprovechar tu presencia para escuchar cuál sería tu participación, y con eso concluiríamos la mesa. Muchas gracias. Estoy pensando si puedo hacerlo en castellano. Quizás es más seguro para mí contestar en castellano por menos riesgo de repetición en Inglaterra. Yo tengo opinión personal sobre la votación, el referéndum, pero no voy a entrar en eso. Yo diría que en este momento el país tiene una decisión en el 23 de junio muy, muy importante, histórico, y al inicio del debate sobre el referéndum, las voces más altas, fuertes, son los que han pedido el referéndum para tener la oportunidad de decir no. Pero hay muchas otras voces que tienen que ser más fuertes también en las semanas que vienen. Sobre la cooperación internacional, la contribución del Reino Unido al presupuesto de la Unión Europea es 100 millones de libras al mes. Entonces, 1.200 millones de libras al año es la contribución directa al presupuesto. Contribución política o de las políticas de la Unión Europea es quizás más importante. Esta solidaridad es una de los éxitos de la Unión Europea. Yo sé que hay muchas críticas de la administración del programa de cooperación de la Unión Europea, pero más o menos yo he sido responsable para dos investigaciones de nuestro gobierno sobre la eficacia de la Unión Europea en campo de cooperación internacional, y el balance fue positivo en las dos ocasiones, porque en la solidaridad, cuando tiene un país como Reino Unido, Francia, con una historia de colonialismo, unidos con países como Alemania, Eslovaquia, Italia, España, con otras historias, con asuntos positivos y negativos también, tiene algo que es más que the sum of its parts, como decirlo, más que ¿cómo? La suma de las partes. Y también puede tener la combinación de programas de ayuda financiera, ayuda técnica, política de comercio internacional,
asuntos de seguridad, y eso fue muy positivo para toda Europa. Yo espero que en el debate sobre el referéndum en el Reino Unido habrá la oportunidad de dar los ejemplos positivos que hay, que lo que el Reino Unido ha ganado de su participación en la Unión Europea. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Anthony, muchas gracias, un aplauso para todos nuestros panelistas.